Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos para empezar con la tercera parte del gran tema formación integral y afectividad. Espero que te guste, ten paciencia, es largo, pero vale la pena estudiarlo, asimilarlo, comprenderlo, meterlo al corazón, tomar notas, sacar algunas ideas, apuntarlas y poner en marcha todo ese motor que llevamos dentro para ser felices, para trabajar mejor, para, para vivir realmente contentos de vivir. Y allá vamos. Vamos a poner. Bien, entonces, como quedamos la semana pasada, la afectividad ordenada va a ayudar a hacer el bien. ¿Por qué? Porque antes ayuda a percibir ese bien. La pregunta de la semana pasada fue, ¿y cómo se consigue esto? Y dijimos, nos vemos la siguiente semana a la misma hora y en el mismo canal. Entonces, bueno, aquí puse esta diapositiva que me parece muy gráfica sobre, bueno, este semáforo que nos ayuda a visualizar gráficamente cómo tenemos que pararnos a pensar, pensamos y luego tomamos una decisión. Y esto quiere decir, en términos de afectividad, que cuando la afectividad está ordenada, nos ayuda a actuar bien. Es decir, pasa por todo este proceso. Nos ayuda a detenernos, a pensar y después a actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque mi afectividad ya está antes preparando mis decisiones, mi intelecto, mi razón, para decirme si una cosa está bien o no está bien, ¿no? Entonces, esto siempre va a ayudar. Lo mismo se puede decir de la afectividad en sentido contrario, y es esta otra gráfica, ¿no? Que actuar bien nos va a llevar a ordenar esa afectividad. En esta imagen, este señor vemos cómo ha subido los escalones para llegar al estrado del teatro o del, pues aquí de este lugar donde está presentando sus malabarismos. Pero antes seguramente tuvo que romper muchos platos para llegar a hacer lo que está haciendo. Así nos pasa a nosotros, también con la afectividad. Eh, Sabemos por experiencia que, y no podemos olvidarlo porque si no nos vamos a frustrar, que no siempre podemos controlar nuestros sentimientos y muchas veces pues vamos a sufrirlos, ¿no? Porque el sentimiento va a ser pues o de dolor o de sufrimiento o de tristeza o de coraje o de miedo o de no sé cuánto, pero no nos podemos desanimar ante estas situaciones porque además de todo no es que podamos resolver el problema diciendo sin más, oye, sentimiento de tristeza, conviértete en alegría. Pues no, eso no se puede, ¿no? Eh, por ejemplo, este, si nosotros queremos, mmm, por ejemplo, pedir un donativo a alguna institución para llevar a cabo una obra interesante de promoción urbana o de promoción rural o de algo que tenga de beneficencia pública, nos podemos sentir con cierto, pues, miedito, ¿no? O vergüenza, ¿no? A la hora de, espérenme un segundo. Entonces vuelvo. Si tenemos esos sentimientos de miedo a la hora de querer pedir un donativo pues grande, lo que sí necesitamos hacer es pensar qué es lo que nos motiva así ser audaces, ¿no? Eh, Hay veces también, por ejemplo, que nos encontramos con una persona con la que sentimos cierto rechazo
un rechazo involuntario. Sabemos que, mm, que son cosas pequeñas, cosas nimias, cosas irrelevantes las que nos impiden tratar a una persona con cierto afecto, con cierta facilidad, con cierta desenvoltura, pero pues eso se va a sentir siempre. O sea, no es que el hecho de que yo diga, a ver, Paulina, cambia tu actitud respecto a esta persona porque la, porque tienes este sentimiento, pues no basta la decisión, ¿no? No basta la decisión. Pero, pues como ya te comentaba ligeramente antes, hay una buena noticia, que existe un cierto dominio de la voluntad sobre los sentimientos, dominio que se llama político, control político, dominio político, porque así como los gobernantes tienen cierto dominio con los súbditos, con la gente a la que gobiernan, pero no de una manera directa, porque las personas son libres. eh, sí que sí que tomando ciertas decisiones pueden ejercer ese control. Se le llama control político porque si ellos deciden, por ejemplo, aumentar los impuestos, las personas tendrán que comportarse de alguna manera determinada para que no se los lleve la corriente, ¿no? O si el gobierno decide, pues, abrir, por ejemplo, la vía recreativa, llegará el momento en que tú digas, pues ya no puedo pasear por esta calle aunque quisiera, porque está cerrada. No puedo ir en coche, más bien, sí pasear, no ir en coche, porque el gobierno tomó la decisión de cerrar, ¿no? Para los carros. Entonces, ese dominio político sí que existe. Y de esa misma manera, nosotros también podemos controlar un poquillo los sentimientos, ¿no? Y en el caso del ejemplo del donativo, si yo me siento, no me siento audaz para hacerlo, si yo empiezo a pensar en las bondades de pedir ese dinero, en el bien grande que se va a hacer a determinadas personas, y tengo esas convicciones dentro de mí, claro que eso me va a motivar a tener cierto complejo de superioridad y decir, pues sí voy a pedir el dinero, entonces me voy a sentir audaz y lo voy a pedir. O también, por ejemplo, podemos considerar nuestra creación divina, que somos hijas de Dios, siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos en los que hay cierto revés, por ejemplo, un revés profesional, un despido, o con personas, ¿no? Algún fracaso, a la hora de considerar nuestra filiación divina, de que somos hijas de Dios o hijos de Dios, al menos el golpe de tristeza va a ser menos fuerte, ¿no? Y es una manera de tomar las riendas también sobre nosotras mismas, porque ya sabemos que los sentimientos, pues reaccionan antes que nuestra razón. Pero si tenemos esas convicciones en nuestra alma, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, entonces vamos a poder incidir de tal manera que logremos pensar incluso antes de reaccionar, o si no, pues como una segunda reacción. San José María, pues hablaba siempre de una primera reacción y decía, ojalá que tu segunda reacción sea una mejor reacción que la primera, ¿no? En el caso de cualquier ejemplo, pero bueno, esa primera reacción se debe precisamente a los afectos, a que tenemos ese cerebro emocional, físico, que son pues esa antesala del cerebro racional, ¿no? Entonces, pues de esta manera, sí que conviene que nosotros le demos mucha importancia a nuestra formación en la afectividad y darle también más poder a la voluntad, ¿no? De tal manera que, sobre todo, en la formación de la afectividad que va a largo plazo. Los ejemplos que acabo de mencionar, pues son para resolver ciertas cosas en ese momento.
pero las que son a largo plazo, pues pueden ir, son mucho más importantes porque desde que somos pequeños hasta que nos vamos a morir, vamos a estar formando esas actitudes que al final nos van a ayudar a reaccionar de una manera incluso sin que nos lo propongamos, ¿no? Porque ya tenemos pues como ese sentido, esa convicción, esos propósitos, esa misión en la cabeza que nos permite facilitarlo. Ok, entonces, así como los actos voluntarios no solo pueden causar algo en el mundo exterior, en el mundo externo a nosotros, también producen ese efecto interior y van contribuyendo a crear cierta connaturalidad afectiva con el bien al que se mueve la voluntad. Hay que tomar en cuenta que ese bien que la voluntad quiere, que es esa intención, esa meta, ese resultado, esa misión, ese sentido, ese propósito, ese bien cuando es grande, cuando es potente, cuando es fuerte, ayuda a la efectividad a formarse, más si son puntos a largo plazo que nos van a ir haciendo más fácil, digamos, el camino durante la vida, ¿no? Entonces, bien, aquí me encontré esta imagen también que me parece interesante, así en Google buscando, no me acuerdo qué frase, si voluntad, si dominio político o si qué, pero dice, dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente. Entonces con esto, si nosotros vamos logrando formar en nosotros ese levantarnos, por ejemplo, continuamente, vamos a ir forjando en nuestra vida a lo largo del tiempo, pues esa fuerza de voluntad que requerimos para no ceder ante el fracaso, para no desanimarnos ante una caída, para volvernos a levantar siempre, y eso es una gran virtud, ¿no? Entonces, hay que considerar dos puntos, ¿no? Hace ratito hablaba de ese bien al que queremos aspirar. Aquí en la imagen, pues vemos a un señor cantero que está picando piedra, y puse al inspector Gadget porque me lo encontré y me cae re bien, como observador, ¿no? Ese bien que nosotros, que nos mueve a nosotros a hacer determinadas cosas, no necesariamente es el mismo bien que se puede percibir desde fuera, y por eso los dos personajes de la diapositiva. El señor cantero puede tener muchas intenciones en su corazón, en su voluntad, en su inteligencia, para... Entonces aquí en la pantalla, como decía hace un momento, tenemos dos personajes. Uno es un cantero y otro es el inspector Gadget, que es el observador. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos en el papel del observador, y entonces podemos ver como observadores que dos personas pueden estar haciendo la misma cosa, sin embargo su intención puede ser muy distinta, ¿no? El bien al que buscan puede ser muy distinta. Uno puede decir, sencillamente, pues aquí estoy picando piedra y ya. Y una segunda persona puede decir, estoy construyendo una catedral. Y entonces, es mucho más alentador, ilusionante, tener en la cabeza un proyecto grande, una misión importante que es construir una catedral. O, por ejemplo, una persona puede estar intentando sencillamente no quedar mal
ante un encargo que se le haya dado, mientras que otra persona tiene la intención de servir. Cuando una persona tiene la intención de servir, pues es algo mucho más allá que solamente no quedar mal. Por lo tanto, la persona que tiene esa intención de servir sí está formando en ella una virtud y no tanto la que desea no quedar mal. Sin embargo, no quedar mal ante un encargo que ya se nos haya encomendado, puede ser un primer paso incluso hacia la formación de una virtud. Porque antes que yo decir que sí a un encargo, puedo decir que no. Y ya está, y no voy formando la virtud en ningún caso, ¿no? Entonces un paso siguiente es, ok, sí hago ese favor, ese encargo, y un siguiente paso es decir, ok, sí hago ese favor, pero porque yo quiero ayudarte, porque yo quiero verte contenta, porque yo te quiero ayudar. Yo quiero ser generosa, incluso yo me proponía esta semana el propósito de servir a las demás personas, ¿no? De servir con una intención renovada de crecer en este plan. Yo como una persona entregada a Dios, pues digo, sí, qué padre, voy a luchar por vivir todas las virtudes y voy a luchar por ser generosa y voy a luchar por ser alegre y voy a luchar por tener espíritu de servicio. Pero ¿por qué? Yo creo que es importante saber el por qué. Quiero vivir todas estas virtudes, uno, porque me voy a ganar el cielo, y dos, porque voy a ayudar a que las demás personas estén contentas y más adelante ellas también se lo ganen, ¿no? Se lo ganen y sean felices. Yo les haga sentir un rato agradable y estemos contentas todas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el hecho de hacer cosas puede tener una intención muy cortita, que simplemente es picar piedra, o puede tener la grandiosísima intención de construir una catedral, como vemos aquí en pantalla, ¿no? Es muy importante que tengamos una intención mucho más grande en nuestra mente, en nuestro corazón, para que mi afectividad se configure hacia esa grandeza, ¿no? Hacia esa virtud, ¿no? De servicio, de alegría, de generosidad, de lo que sea. Así va a ser más fácil para todo el mundo poder lograr formar una virtud, ¿no? Entonces, bueno, se me venían muchas ideas a la cabeza mientras preparaba este tema, ¿no? Pero pues podemos tomarnos una lista de virtudes y decir, ok, yo soy generosa, sí o no, yo soy servicial, sí o no, yo soy laboriosa, sí o no, yo soy amigable, sí o no, yo soy ordenada, sí o no, yo soy prudente, sí o no, yo soy sincera, etcétera. Y poder decir, ok, ¿qué quiero en mi vida, no? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Todo esto que hemos estado repitiendo. Entonces, bueno, tener esa ilusión, ¿no? También por eso repetimos mucho la idea de rectificar la intención, de purificar constantemente la intención para ir progresivamente configurando esa afectividad, ¿no? Para movernos hacia aquello que realmente vale la pena. No se trata de hacer las cosas por hacerlas, no se trata de crecer en virtudes por crecer en virtudes, digo que sí, qué bonito, pero hay un fin que es mucho más grande, ¿no? Que es ¿no? Es como ser social, todo reditúa en las demás personas, creamos un mundo mejor, nos vamos haciendo santas, nos vamos configurando con Cristo, que Cristo es nuestro modelo, y si tenemos en nuestra cabeza la idea de hacer en nosotros los mismos sentimientos de Cristo,
no, pues con toda soltura y con el favor de Dios llegaríamos al cielo, ¿no? Como saben, siguiente, todos tenemos la experiencia de cómo cuando nos limitamos a respetar unas reglas y ya, esto acaba fácilmente en cansarnos, se convierte en un peso, pero cuando realmente buscamos el bien que están detrás de esas reglas, o sea, hay reglas, es verdad, pero por algo están, cuando nosotros entendemos el por qué, entonces nos movemos y podemos decir, cuando quieres, puedes, o sea, el resto son excusas. Si me paso un semáforo o no me lo paso, y bueno, y todas las virtudes que he mencionado anteriormente, ¿no? El hecho de saber el porqué de las reglas, el porqué del deber, esto nos va a alegrar y nos va a liberar, y es lo que tenemos que buscar justo en la formación de nuestra afectividad, porque a la hora de liberarnos y a la hora de alegrarnos, lo que vamos a hacer es decir, yo quiero seguir siendo así, yo quiero seguir siendo virtuosa. Por lo tanto, aquí es importante recalcar que lo que podemos decir es que lo que no nos forma es el hacer cosas, como esa antigua definición, antigua por decir así, espero no equivocarme, de virtud, que es repetición de actos buenos, ¿verdad? O sea, esa definición se queda muy cortita, porque lo que queremos hacer con la virtud es mucho más allá e implica la libertad. No solo es cuestión de repetir actos buenos y ya, sino de querer, de involucrarlo al corazón. Y el corazón, repito, como hace 2 semanas, ¿para qué está si no es para amar? Entonces, no solo importa lo que hago, esto que quede claro, sino también lo que quiero cuando hago aquello. La libertad, pues, es decisiva. Un momento, que aquí me adelanté. La libertad, pues, es así, decisiva. No basta hacer algo, hay que querer hacerlo, hay que hacerlo porque nos da la gana, porque me da la gana, que así lo decía San José María, que es la razón más sobrenatural, porque así vamos formando la virtud. Es decir, aprendemos a disfrutar del bien. Ese mero cumplimiento, no cumplimiento de las cosas, que al final se convierte, como también decía San José María, con ese colmillito, cumplo y miento. Ese cumplimiento, cuando es solo cumplir por cumplir, se convierte en cumplo y miento. No promueve la libertad, no promueve el amor, no promueve la alegría, que es justo lo que sí queremos buscar, ¿no? Entonces, pues hay que buscar aquello, ¿no? Hay que buscar esa actuación grandiosa detrás de las cosas, detrás de lo que hay que hacer, de lo que vale la pena. Y entonces, ahora sí, dejarnos guiar por esas razones al actuar, y vas a ver cómo empezamos a gozar por aquello. Aquí también me encontré esta imagen en deportes o en fitness, es muy, ya se ve que es bastante socorrida esta imagen. Es un proceso lento, no lo hagas más lento renunciando. La formación de las virtudes es idéntico. Es un proceso lento que no aparece de la noche a la mañana, una virtud así, ya soy alegre, ya soy generosa, ya soy servicial. No, 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 sino que es lento, lento. Casi ponía una tortuga aquí, pero, pero no la puse, porque tampoco es para tanto. Es cuestión de irnos connaturalizando con ese fin último de nuestra actuación, para que el corazón ahí esté metido. Como vemos aquí, la formación de la afectividad es una formación de largo alcance, lenta pero segura, y sí que conviene hacerlo. Si la virtud consistiera solo en la capacidad de superar
una resistencia afectiva para hacer el bien, probablemente la cuestión sería, la formación sería mucho más rápida. Pero nosotros no queremos ir contra los afectos así nomás, ¿no? Sino que los queremos involucrar para que nos impulsen a dar lo mejor de nosotras mismas. Si el bien que logramos tiene un reflejo positivo, vaya, entonces sí que lo conseguimos mucho más rápido. Entonces tenemos que ser tenaces, tenemos que ser audaces, tenemos que ser pacientes en la lucha. Tenemos que pensar plan A. Si no nos sale, entonces plan B. Si no nos sale, entonces plan C. Y seguramente ya funcionará porque además tienes la experiencia de pues del tiempo pasado, ¿no? De los planes anteriores. Entonces esto, vale la pena ser pacientes en esta lucha, pero tener esos objetivos sí que conviene tenerlos por escrito. O sea, que tú sácate tu libreta y piensa qué cosas sí que hacen falta, pues trabajar en tu persona, modelar en ti, para que vayamos ganando tiempo al tiempo. Si ahorita nos proponemos ser serviciales, como ya decía yo, más atrasito, si nos proponemos ser serviciales, pues puede que a la primera no nos salga y a la segunda tampoco y a la tercera ni me entere que tuve la oportunidad de servir. Pero cuando tenemos la ilusión por crecer en estas virtudes, la resistencia que nos puede ofrecer nuestra afectividad, porque puede ser que me dé flojera, porque puede ser que no me guste, porque puede ser que me implique sacrificio, ciertamente, todo esto no lo tenemos que interpretar como un fracaso o como una señal de que nuestra lucha no es sincera o que somos poco decididos. Ciertamente, pues es un proceso, ¿no? Como ya decía, es un proceso largo, es un proceso que va mejorando cada vez, progresivamente, cada paso, y sobre todo que al principio pues el cambio no se va a notar, aunque sí en muy pequeños cambios que vamos a ir viendo, ¿no? Primero a lo mejor me doy cuenta que puedo hacer tal cosa y no lo hago. Después puedo decir, me doy cuenta que puedo hacer tal servicio y, después, y me doy cuenta y digo, ay, sí, pero al final dije no. Y puede que el tercer paso sea, ya lo vi y digo, ok, sí, y digo, sí lo hago, pero todavía hubo cierta resistencia, hasta que a lo largo del tiempo vamos a decir, es que qué bueno es servir a las demás personas porque se van a ser felices, porque están engrandeciéndose, porque están llegando a la santidad, porque les estoy abriendo el camino, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Puedo aquí poner varios ejemplos, sobre todo el de la ira. La ira es un pecado que depende, que un pecado capital, la ira, que se nos puede venir con mucha más facilidad cuando estamos un poco más volubles, ¿no? No podemos decir, ira, conviértete en alegría y cambiarla en alegría. O Paulina, deja de estar iracunda y ponte feliz. No, o sea, hay que irlo echando. Hay que ir progresivamente detectando cómo y en qué, como por un planito inclinado, ¿no? Pero cuando es así, cuando descubrimos pues todo el bien que podemos hacer, pues qué bonita es nuestra lucha, ¿no? Qué liberadora es, qué ilusionante es, y entonces decimos, sí vale la pena y sí quiero. Además es una lucha que nos da paz en el alma, ¿no? Es una lucha que nos da paz interior, de la que ya hablábamos en otras ocasiones, porque estamos
poniéndonos a la disposición de la voluntad de Dios, porque ante todo cristianos somos, y como cristianos parecernos a Cristo, ser otros Cristos. Y, y ahí tenemos nuestro mejor ejemplo. O sea que si quieres descubrir en qué puntos puedes cambiar, pues échate un vistazo al Evangelio, haz un ratito de oración con el Evangelio, medita cómo es Jesús, cómo era cuando estuvo aquí en la tierra, cómo era cuando leemos en el Evangelio, y, y vas a ver que aquí tenemos una gran tarea por hacer. Y no vamos a estar sometiéndonos violentamente, no vamos a estar violentando nuestros sentimientos, así nomás, ¿no? Sino que tenemos pues mucho más que hacer, ¿no? El tiempo es superior al espacio, decía el Papa Francisco, y esto significa que, que, que el tiempo, pues hay que darle primer lugar, ¿no? Al espacio. El tiempo nos lleva a iniciar procesos de conversión, procesos de trabajo, procesos de atención de las personas, más que poseer espacios, terrenos, cosas, ¿no? En la vida interior, pues vale la pena poner en marcha estos procesos realistas, generosos, y tener esa paciencia para esperar esos frutos que verdaderamente van a valer más la pena, ¿no? Hay que evitar obsesionarse por los resultados, porque ya les digo yo que esto es un trabajo lento, arduo, y pues así va a ser, ¿no? Entonces, el hecho de ser pacientes nos va a ayudar a superar situaciones difíciles, situaciones adversas, o típico que también siempre hay cambio de plan, ¿no? Y esos cambios de planes nos pueden frustrar tantito porque la vida es tan rica que yo tenía pensado hacer una cosa y al ratito me llegó el hijo con no sé qué necesidad, la suegra con quién sabe cuál otra, el marido con no sé cuál. Y en esta lucha, pues hay que reconocer que aunque el tiempo es superior al espacio, las personas son también muy importantes y la virtud principal es la caridad, ¿no? Es la que puede ordenar todas las demás. Pero no hay caridad sin humildad. No sé por qué se me ocurre decir esto. Lo estuve trabajando yo personalmente en la semana porque pues Fray Ejemplo es el primer predicador. Y no hay caridad sin humildad. Entonces, estas dos virtudes son realmente esenciales. No hay virtud sin humildad, pero tampoco hay virtud sin caridad. Entonces, pues vamos viendo, ¿no? A asumir que hay límites en la vida, aunque estemos llamadas a la plenitud. Pero hay que reconocer pues que hay cosas que no se pueden, ¿verdad? Que el calendario tiene 7 días, 24 horas al día y no se puede hacer mucho más. Entonces, eso de la plenitud y límite, aquí también me encontré esta imagen. Acepta tus límites por todas partes. El límite da la forma, que es una de las condiciones de la plenitud. Cuando yo estaba unos años un poquito más joven que hoy, pensaba que en la vida pues no hay muchos límites, o sea, no hay límites más bien. Un poquito de la mano con la frase de el que quiere puede, ¿no? Oye, no tengo manos para hacer todo lo que quisiera. Hombre, pero puedes delegar y puedes pedirle a más gente que te ayude. Oye, que no alcanzo en el tiempo. Con gente sí puedes, ¿no? A esta cuestión de los límites, pues hay que ver que no sean excusas, pero muchas veces los límites que nos ponemos sí son excusas. Entonces, no todo son límites. El que quiere puede, aunque a veces pues cueste un poquito más de esfuerzo. Hay que pensar, ¿no? Para ver cómo sí logramos tales cosas. Pero la conciencia de nuestros límites no pueden paralizar la aspiración a la plenitud.
no pueden paralizar, no nos puede decir, ay, es que soy una fracasada. No, eso jamás. Eso jamás. Hay que levantarnos, ¿no? Así también como nos importa esta aspiración a la plenitud, no hay que ignorar que sí somos limitados, o sea que sí tenemos cuerpo y tenemos determinada forma y que por más que yo quisiera estirarme hasta 3 metros de distancia, pues no puedo, a lo mejor 2 por mi largura, si alcanzan, es broma, pero 3 no, ¿no? Entonces, nada, hay que apuntar alto en la formación, hay que apuntar alto. Y este apuntar alto en la formación significa no solo realizar actos buenos, sino ser buenas personas, sino ser buenas, tener un buen corazón. Y esto nos va a permitir distinguir un acto virtuoso de un acto conforme a la virtud. Un acto conforme a la virtud, pues es un acto bueno y ya está. Pero un acto virtuoso es el acto virtuoso que desempeña una persona. ¿Por qué me salí? Bueno, ahorita reviso esto. Entonces, después de tanta interrupción, venimos a decir que hay que ser conscientes de nuestra limitación y no paralizarnos ante la aspiración de plenitud que tenemos. Pero por otro lado, no ignorar ingenuamente que somos limitados, ¿vale? Eso que yo tenía pensado hace 2, 3 años, pues bueno, algo de límites sí que tenemos, evidentemente, ¿no? Entonces, estaba diciendo que hay que apuntar alto en la formación, tener esas aspiraciones de tener actos virtuosos, no solo virtudes por tener virtudes, no solo hacer actos operativos buenos, como la definición de virtud incompleta que le llamo yo, sino esas virtudes con un sentido más allá del acto virtuoso en sí, ¿no? Tener esa intención, rectificar esa intención de acuerdo a nuestra misión, propósito, sentido, último fin, etcétera. De tal manera que nuestra afectividad esté estrechamente relacionada con nuestra afectividad con nuestra voluntad. Y estando así relacionadas, entonces va a ser mucho más fácil esta lucha. Va a valer la pena el esfuerzo, aunque va a haber esfuerzo, ¿no? Y esta es nuestra formación integral. Es una formación integral que abarca cabeza, corazón y mente, que abarca cuerpo y alma, que abarca personas y uno mismo, que abarca propósitos y que abarca pues las ansias del corazón, las mías y las de los demás, ¿verdad? Desde luego no somos Dios todopoderoso, que todo lo pueden y que todo lo saben y que todo se les da así, ¿no? Pero pues esa es nuestra lucha. Entonces, hay que centrarnos en esas decisiones libres cuando estemos buscando nuestras virtudes, cuando queramos trabajar con ello, ¿no? Porque al final esas decisiones libres que vamos desempeñando a lo largo de nuestra vida son las que nos van a hacer configurar nuestra afectividad con la voluntad de Dios, empatarlas, tener esa connaturalidad de la que vamos a hablar aquí. Esta diapositiva, esta imagen me gusta mucho porque se muestran 3 generaciones, un niño, una persona, la mamá, una persona madura, o en proceso de madurez, y una persona mayor que seguramente ya mucho más madura que el resto, ¿no? A medida que la virtud se va formando, no solo vamos realizando el acto bueno con más naturalidad y gozo, sino que también vamos adquiriendo mayor facilidad para lograrlo, para ese acto, esa virtud. Y hay que saber distinguir cuál es, entre todas estas cosas, la voluntad de Dios, que es al final hacia donde vamos. Sí es necesaria, ciertamente, el conocimiento de la ley de Dios, de la doctrina cristiana, de la ley moral, de principios. O sea, esta formación intelectual de la que hablábamos hace 2 charlas es importante, es necesaria, y suponemos que la que tenemos es buena,
buena formación, pero a la hora de ejercitar todas estas virtudes metiendo el corazón, nos va a ir facilitando esa connaturalidad entre lo que somos y el verdadero bien. El verdadero bien, que lo podemos pues llamar pues esa misión, ese fin, ese éxito, que llegar al cielo, ¿no? En la eternidad. Esa connaturalidad se fundamenta y se desarrolla en las actitudes virtuosas del hombre mismo, ¿no? Como saben, la afectividad es la primera voz que resuena en nosotros a la hora de valorar la oportunidad de un comportamiento o de otro antes de que la razón lo juzgue. Entonces es importante que esa afectividad sí esté formada, sí esté trabajada para que justo nos diga si sí o si no, que nos ayude a decidir si sí o si no. San José María decía, ¿por qué has de mirar si tu mundo lo llevas dentro de ti? San José María está poniendo en relación el mundo interior con el mundo exterior. Cuando nosotros estamos formadas desde dentro, lo de afuera nos va a resultar mucho más fácil, aceptable o no, vamos a decirlo así, nos va a resultar aceptable o no según como tengamos formado ese corazón. Puede que yo tenga ante mis ojos una imagen poco digna, de hecho, repulsiva o mala, pero si yo tengo en mi interior formada la virtud de la pureza o la virtud o tengo el sentido de belleza, de estética, pues esa imagen ni siquiera me va a hacer daño, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente mis afectos la van a rechazar. Espero que les haya pasado algo así, ¿no? De tal manera que puedan comprobar que esto sí sucede, Cuando estamos viendo una película nos puede pasar, ¿no? Vemos una escena. Tampoco se trata de que nos la echemos, sino que comprobar que nuestra afectividad rechaza esa imagen y tan la rechaza que nosotros pues no miramos o nos desagrada, nos repugna y pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Lo ideal es no mirarlo porque todo eso entra en nuestra mente, en nuestro cerebro y se van formando pues ya malas costumbres, ¿no? Pero si tenemos esa afectividad bien, entonces pues no hace falta, porque nuestra propia afectividad rechaza aquello que está mal, ¿no? Esa persona que tiene esa interioridad rica, no solamente percibe como malo aquello, sino que también lo siente feo, lo siente desagradable, lo siente desentonado, lo siente descolocado. Y por supuesto que es más fácil decir chao con permiso, ¿no? Pues de eso se trata. Esto sí implica este esfuerzo a lo largo de la vida, ¿no? Y también nos ayuda a mirar con realismo la vida, ¿no? Esta afectividad formada, las virtudes ya formadas en nuestro corazón, de esta manera nos hace más realistas. Hay personas que pueden decir que las virtudes nos hacen como cerrar un ojo a la realidad, pero pues nada más lejos que eso, ¿verdad? Porque lo que sí nos hace es ver más allá pues de esa cosa concreta y nos permite darle la importancia que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, la virtud de la pobreza no significa que renunciemos a considerar el bien de el valor de los bienes materiales en vista de la vida eterna. La pobreza no es precisamente eso, ¿no? Yo sé que a la vida eterna me voy a ir sin nada, pero eso no significa que viva mi vida sin nada. Pero
cuando yo tengo la virtud de la pobreza, el realismo que me da la virtud de la pobreza es darle la justa medida a esos bienes que voy teniendo, ¿no? No le voy a dar mayor importancia a, chin, se me fue el internet. Bueno, si tengo que dar una charla al público, pues sí me voy a preocupar un poco y le voy a dar la importancia que tiene, pero si se me va el internet, ahorita por la pandemia no pudiera comprar crédito porque puede que me contagie o porque soy persona vulnerable o por lo que sea, pues tampoco me va a pasar la gran cosa, ¿no? O un coche o un teléfono o una cazuela, lo que sea. Ay, yo quiero esta cazuela de teflón porque la tecnología, que quién sabe qué. No, la virtud de la pobreza, esto nos hace darle el valor justo a los bienes materiales, ¿no? Y lo mismo con todas las virtudes. Pero eso sí, ¿no? Hay que ir formándonos, porque si no, sí vamos a desenfocarnos y decir, yo quiero este reloj de oro porque es lo máximo, pero pues a nadie le interesa, digo, para que te lo roben al ratito, ¿verdad? La persona sobria sabe disfrutar de una buena comida sin pasarse. Una persona alegre, pues aunque esté sufriendo, pues puede sonreír porque en el fondo está alegre, porque en el fondo tiene paz, porque en el fondo se puede configurar con Cristo. Así, ¿no? Entonces, bien. Y las virtudes estas, pues vemos que forman un círculo en la persona, ¿no? Cuando tenemos la afectividad ordenada, nos va a ayudar a desarrollar virtudes, pero el hecho de desarrollar virtudes que hagan de cuenta que es limpiarnos los lentes de las manchas del pecado, de las malas actitudes, de los pecados personales, de las miserias propias. O sea, es verdad que sí tenemos todo eso, porque pues somos personas de carne y hueso, pero cuando voy intentando ordenar mi afectividad, ayuda a la razón para que pueda leer la creación como es, ¿no? A reconocer la verdad que hay detrás de aquello y a identificar lo que verdaderamente nos conviene. Esta razón nos ayuda a hacer un juicio correcto que facilita una decisión voluntaria. Ya vamos avanzando muy rápido aquí en el círculo virtuoso. Y esa decisión voluntaria que nos lleva a efectuar un acto bueno va creando esa connaturalidad de perseguir un bien mejor, ¿no? El bien perseguido es esa intención que tenemos al final, o sea, yo quiero servir, sí, pero ¿por qué? Yo quiero ser generosa, sí, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿No? Que al final son las preguntas que están abajo del iceberg, si se acuerdan, que hemos presentado en otras charlas. Entonces, un auténtico círculo virtuoso nos conduce a sentirnos progresivamente pues más libres, más señoras, señores de los propios actos, nos capacita para entregarnos de verdad al Señor, repito, independientemente del camino que estés siguiendo. La mayoría están casadas, pero aún así todas somos cristianas y todas tenemos que seguir a Cristo y todas tenemos que entregarnos a Cristo en donde estamos. Entonces, solo quien se posee a sí mismo, quien tiene este dominio propio, es capaz de entregarse, es capaz de ser feliz. Entonces la formación es integral cuando alcanza todos estos niveles que ya vimos: cabeza, mente, voluntad, ¿no? Y cuando estos no se pelean entre sí, sino que están integrados. O sea, la voluntad no me pisa los sentimientos, sino que los sentimientos aportan toda su fuerza a lo que yo ya con la voluntad y la inteligencia, con mi alma, ya pensé. Y así vamos alcanzando la unidad de vida. Siempre vamos a experimentar fuerzas que tiran para otros lados y que nos generan mucha inestabilidad. Y yo creo que eso pues la conocemos bien, la inestabilidad. A veces podemos decir de nosotras mismas, o al menos yo sí lo he dicho de mí en algunos momentos, ¿por qué somos tan pendulares? ¿Por qué soy tan pendular? Pues precisamente esta inestabilidad se debe a que partimos
de nuestros límites, de que algo está desordenado todavía. Pero precisamente este es nuestro punto de partida y poco a poco vamos a ir superándolo, ¿no? Paso a paso, a medida que vamos conduciendo todas nuestras fuerzas hacia esta armonía, hacia nuestro fin último, hacia nuestra meta final, y de modo libre, ¿no? Porque nos da la gana, porque es la razón más sobrenatural. Que ese porque me da la gana se va a convertir a un porque me gusta, porque me atrae, porque cuadra con mi manera de ser, porque encaja con mi mundo interior, porque en definitiva he ido aprendiendo a hacer míos pues todos estos sentimientos buenos, actos virtuosos, sentimientos de Jesucristo. La vida de Jesucristo en mí. Jesucristo es el modelo, es el hombre perfecto. Si quieres un espejo para verte a ti, yo te pondría más bien una imagen de Jesús y entonces poder decir, ok, ¿qué me falta para llegar a ser Cristo? ¿No? Entonces así vamos caminando hacia la meta, no se nos olvida y con una mirada alta, ¿no? Con una meta muy atractiva. Como dice San Pablo a los filipenses, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y nos vamos a dar cuenta que conforme lo vamos trabajando, como sigue diciendo San Pablo en otra carta, nos revestimos del Señor Jesucristo. Así, la vida de Cristo pues se convierte en vida nuestra y vamos a poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, esta fidelidad a nuestras convicciones, a nuestra vocación, a nuestra misión, nos va a hacer vivir, querer, sentir con Cristo. No porque nos disfracemos de Cristo, eso no existe, ¿no? Sino porque somos hondamente libres, porque yo ya estoy configurada, si yo fuera computadora diría, estoy programada a actuar de determinada manera, ¿no? Entonces seremos profundamente libres, profundamente fieles, profundamente felices. Y yo creo que eso sí es lo que queremos. Pues muy bien, con esto terminamos. Pues entonces esto es todo. Si te ha gustado el video, compártelo. Esta vez hubo varias interrupciones, no lo voy a negar, pero tampoco me va a dar tiempo de editar el video, así que tú disculparás, espero que las próximas veces sean mejores. Que sepas que este video lo doy en vivo, ¿no? Entonces, pues coordinar, darlo en vivo, que entre la gente, aun cuando a veces llega tarde, pues sí me complica una grabación, ¿no? Que fuera un poco mejor. Si hay tiempo, lo vuelvo a repetir. Si no hay tiempo, lo dicho está. Y está grabado, entonces, pues nada, confío en que pues tú te quedas con lo mejor y lo pones en práctica, ¿sale? Entonces, pues nada, si te ha gustado el video, si concluyes algo interesante, dale like al video, compártelo si crees que a alguien le puede servir, toma nota, no lo dejes en el olvido. Estos temas que son los que realmente nos dan la fuerza para seguir viviendo, como decía al principio, con ese entusiasmo, con esa ilusión, para superar pues dificultades, para ser mejores personas e hijas de Dios. Pues entonces nos vemos la próxima semana y cuídate mucho y gracias por aparecer por aquí. Hasta luego.